Anda. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Quisiera, aparte, agradecer especialmente a Brogan la oportunidad que nos da a Gisela y a mí de entrevistarlo y conocerlo a él un poco más, y a través de él conocer un poco la historia de Artech y de GeneXus. Y bueno, esperamos con Gisela que hayamos armado una entrevista que nos enriquezca a todos un poco más. La base de las preguntas de la entrevista es preguntas que nos mandaron de la comunidad en una llamada que abrimos a través de las noticias de Artech. Gente de Artech, algunas que se nos ocurrieron a nosotros mismos y algunas de la comunidad, que tratamos de armar en un hilo conductor de la entrevista. Por lo cual, Gisela y yo somos simples vehículos y no queremos que en ningún caso se interpreten las preguntas como de nuestra autoría. Se nos podría acusar de haberlas incluido. En ese caso, Gisela fue muy insistente con una pregunta. Y bueno, esperamos seguir viéndonos después de esta entrevista con muchos de ustedes. Dejamos los mails por ahí publicados. Yendo un poco al tema, quisiéramos primero que nada pasar un video muy cortito de presentación de Brogan para los que no lo conocen, y bueno, un poco refrescar algunos conceptos de él, que nos da un poco el enganche. ¿Ok? Director, mande el video. El otro. Bueno, gracias por el video. El mismo termina con una frase que la voy a leer textual porque no... Que no la pude leer. Ah, bueno, te la leo, ¿no? Todos los estudios indicarían que nosotros no podríamos volar, pero nosotros no lo sabemos, así que vamos a volar. ¿De dónde surge la frase y qué tiene que ver con Artech o con GeneXus? Y contigo, en el fondo. Esa frase surge del primer evento GeneXus, y no es una frase mía, es una frase que yo tomé de la cultura venezolana. O sea, paseando a la vera del Caribe, vi muchos pelícanos. Y ahí me contaron que aparentemente se han hecho muchos estudios sobre el pelícano y se ha concluido que es imposible que vuela. Pero él no lo sabe y vuela. Esa pequeña historia yo la utilicé en el cierre del primer evento. Y Brogan, antes de empezar con la historia de Artech,
queremos saber un poquito más de su historia, porque seguro tiene mucho que ver después con lo que creó con GeneXus. ¿Qué quería hacer? Creamos, yo siempre he sido uno en esto. ¿Qué quería hacer cuando era chico? Ingeniero, ¿Siempre supo que iba a ser ingeniero? por lo menos desde los 5 años. Ingeniero de sistemas, ingeniero en No, computación. ingeniero de sistemas. No. Ingeniero, un resolvedor de problemas. ¿Y siempre supo que iba a ser algo extraordinario? ¿Desde chiquito tenía algo en mente? No sé, creo que los niños siempre piensan que van a hacer algo extraordinario. Y yo era un niño normal. ¿Alguna anécdota que recuerdes o algo que recuerdes de la Facultad de Ingeniería en ese momento, no? No especialmente. Un lugar donde he aprendido mucho, donde he enseñado lo que pude. Un lugar que recuerdo con enorme agradecimiento. Y Brogan, después que estudió, completó la carrera, tuvo que empezar la vida laboral. ¿Cómo fue? No, querida, no es tan simple la vida. ¿No? Yo me voy y lo dejo, ¿no? No. Casualmente yo empecé la vida laboral, casualmente, el mismo día que ingresé a la Facultad de Ingeniería. Bueno, y cuénteme eso, ¿cómo fue su primer día de trabajo? Interesante. O sea, de 8 a 12 de la mañana asistí a 4 clases en la Facultad de Ingeniería. En particular, de 11 a 12 asistí a una de las antológicas clases de matemática de José Luis Macera. Ahí salí, tomé el 117 en la puerta de la facultad y me fui hasta la Ciudad Vieja, y a la 1:10 empecé a trabajar en el banco. ¿Y qué pasó? Y bueno, son realidades diferentes. Fue un día muy especial ese día, 3 de marzo de 1958. Por eso me lo recuerdo. En el banco se me atribuyó enseguida una labor bastante sofisticada. Fui a la sección de descuentos y por cada préstamo a plazo fijo que hacían los clientes había que llenar un simpático formulario que tenía 10 vías. Entonces yo iba poniendo los 9 carbónicos, lo colocaban en la máquina de escribir, que se resistía un poco a tanto papel, y después llenaba los datos. Y ese era el mejor de los casos. Había otros casos que no eran tan favorables, me equivocaba, entonces había que sacar el formulario, sacar todos los carbónicos, borrar en todas las vías, volver a poner de nuevo los carbónicos. No, suena entretenido. Puede ser entretenido, pero no es lo que yo especialmente quería hacer desde niño. Entonces ese día se dio cuenta que iba a durar toda la vida ahí. Sí y no. O sea, a las 5 de la tarde estaba sumido en una profunda depresión. Creo que ahí enfrenté los únicos 15 minutos de depresión que he tenido en toda la vida. Porque a las 5:15 había hecho el siguiente razonamiento: yo no estoy aquí porque me guste, no estoy aquí para jugar,
estoy aquí porque el dinero que voy a ganar se necesita absolutamente en mi casa y yo quiero a fin de mes poder ir y dárselo a mi madre. Entonces, ciertamente voy a tener que estar aquí mucho tiempo. Entonces, ya que voy a estar aquí mucho tiempo, en ese momento resolví ser muy bueno en lo que iba a hacer, porque lo iba a tener que hacer de todas maneras. Acabó muy bien ese día. Entonces ya descubrimos por qué el 3 de marzo es helado en Artech. Sí, eso. Sí, te iba a decir que la pregunta que me tocaba a mí era esa. Me acaba de velar la programa. Así que la siguiente, la mía. Dale. Bueno, dale. La idea de Genexus, ¿cómo surge? ¿Del producto o del nombre? No, del producto Genexus. Bueno, habíamos conseguido un gran proyecto de consultoría en la ciudad de San Pablo. El cliente, una gran empresa textil y de ropa deportiva, de gran porte. La contraparte, para mí una insólita contraparte, no era un colega como los que normalmente me contrataban para que desatara algunos nudos en general en aquel momento yo me dedicaba a la consultoría de algo de altísimo riesgo en base de datos y nunca se me había llamado para empezar un proyecto. Siempre se me había llamado en el momento de la crisis. Alguien que venga de afuera con unas grandes tijeras, corte lo que sea hasta el hueso y salve lo que pueda. ¿De acuerdo? Por eso se me pagaba muy bien. Y yo sabía que el primer fracaso iba a ser el último, porque nadie más me iba a contratar. Pero esta vez me llamaron para un gran proyecto. El cliente era el director general de la empresa y no un colega. Lo que me dijo es, en esta empresa, funcionarios de nivel medio y bajo que toman decisiones absolutamente irrelevantes, siempre están muy asistidos por información. Pero yo y la alta gerencia, aquellos que tomamos las grandes decisiones que pueden llevar a la empresa al éxito o a la quiebra, jamás tenemos información. Entonces, alguien, y no me dijo quién, me ha vendido la idea de que tenemos que hacer una base de datos corporativa y hacer que todos nuestros sistemas, que serán nuevos, interactúen con esa base de datos corporativa. Y ese era, para alguien como yo en ese momento, era un sueño enorme. Había algunos libros que hablaban de eso. Nadie lo había hecho en el mundo. Nadie lo había intentado tampoco. Fue una enorme oportunidad que encaramos como consultores en el sentido clásico de la consultoría. Yo digo lo que hay que hacer y persuado a la gente que lo haga, pero no haga nada, y me pagan muy bien por eso. Eso lo hicimos con un legendario equipo nuestro, integrado por Nicolás Jodal y Jorge Marmión, que se quedó en Brasil, y los 60 analistas del cliente. ¿Por qué Genexus? ¿Por qué la idea? Genexus es un nombre que viene mucho después. Bueno, porque
Normalmente mis clientes tenían bases de datos que tenían 20, 30, a lo sumo 40 tablas. Y aquí el primer día del análisis nos fue claro que iba a tener más de 500. Entonces era otra dimensión. Entonces buscamos herramientas en todo el mundo. El cliente no tenía problema en pagarlas, no las sabía. Entonces empezamos a hacer primero pequeñas herramientas para ayudarnos a disminuir el inevitable error humano. Luego vimos que el problema era mucho más profundo, que los errores humanos y los errores técnicos eran irrelevantes frente al problema real. Y el problema real que ocurría en esa empresa en ese momento y que ocurre en todas las empresas del mundo de cualquier porte en todo momento es que nadie conoce los datos con la debida objetividad y detalle. Y de ahí apareció la idea de transformar el problema del desarrollo de sistemas en un problema de matemática y lógica, dotarlo de rigor, plantearlo bien. Eso hicimos y así lo resolvimos. Logan, si estaba trabajando en Brasil, un país que tiene muchas más oportunidades que Uruguay seguramente, ¿no? O había también trabajado en Argentina o había viajado por Estados Unidos. ¿Por qué volvió a Uruguay para crear GeneXus? ¿Por qué decidieron hacerlo acá? ¿Por qué decidimos hacerlo aquí? Y puede haber muchas explicaciones. Quizá algún día tengamos una explicación oficial. Bueno, estábamos en Brasil, todos nosotros muy agradecidos al Brasil como país y a su pueblo, que siempre fue tremendamente generoso con nosotros. Yo mucho más, porque yo 10 años atrás había sido un inmigrante ilegal en Brasil y siempre fui recibido con una enorme generosidad. Pero somos y seremos uruguayos. Entonces, por un lado, nos parecía una muy buena idea hacerlo aquí. Pero hay razones prácticas más allá de las emocionales. Una razón práctica la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República lanzó su primera carrera de informática en 1967 y fue una de las primeras del mundo. Y eso creó recursos tempranos. Brasil solo muchos años después se preocupó del tema. Entonces podíamos pensar que era más fácil conseguir los recursos humanos que necesitábamos aquí, que era más fácil que los pudiéramos pagar. Pero hay aún otros elementos, algunos anecdóticos. En aquel momento, desde mi escritorio en la Avenida Paulista hacia mi casa en Brooklyn Bello, había, debe seguir habiendo 9,5 kilómetros. Yo, cuando iba a trabajar, bien temprano, 7 de la mañana, utilizaba 15 minutos para ir al escritorio. A la vuelta, a las 6 de la tarde, con mucha suerte, sería 1 hora y media. Me ha llegado a llevar hasta 3. Entonces, esas cosas de las megaciudades complican un poco la investigación. Pero hay otra razón que es mucho más importante de todas estas, que es la siguiente.
hay un natural conflicto inevitable entre los intereses de corto plazo y los intereses de medio plazo. Entonces, si en aquel momento montásemos un equipo de élite como el que montamos aquí, y cuando los clientes, los potenciales clientes, yo conocía a mucha gente, vinieran a pedirnos consultoría, nosotros le diríamos que no. No estoy seguro. Entonces, el interés del corto plazo, del enorme mercado de consultoría muy bien pagada, de alto nivel, de la ciudad de San Pablo, era una tremenda amenaza para algo que necesitaba tiempo y paciencia. Sí, ahora una pregunta muy concreta. ¿Por qué GeneXus se llama GeneXus? Bueno, también algún día podrá haber una explicación oficial. Mientras no la haya, quizás sea mejor decir la verdad. O sea, a nosotros se nos ocurrió un buen día que podíamos registrar el nombre Genexis, o sea, Génesis, le cambio la S por una X, ¿de acuerdo? Y se nos ocurrió a nosotros. A la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos no le pareció prudente, ¿no? Dijeron, mira, pueden ponerle X, S, Z, lo que sea, aquí en Estados Unidos suena igual. Así que es inaceptable. En aquel momento, un amigo nuestro, que había sido el Chief Technology Office de una de las más grandes, más avanzadas empresas de tecnología de Estados Unidos, y que nos ayudaba con esas cosas, y un señor de aspecto solemne, una barba, un personaje bíblico, una barba así, y casado a la sazón con una pintora de 22 años que usaba el pelo un poco verde, otro anaranjado, pero que pintaba muy bien. Cuando mi amigo volvió de la oficina de marcas y patentes, arrasado porque le habían rechazado la marca, se lo planteó a su esposa. Y ella le dijo, cambiale la I, además de la X por la S, ponele en vez de la I una U. GeneXus. Y mi amigo no me consultó. Fue y lo registró. Y se lo otorgaron inmediatamente. Decisión unánime. Cuando me llamó, yo lo hubiera electrocutado si se pudiera por teléfono. Qué buena idea que tuvo. Con
el tiempo me gustó, como les gusta a todos. Después hubo mil teorías. La que más he oído es que era Generate for Us. Bueno, nunca pensamos en eso. Y Brogan, cuando ya GeneXus era un producto, ¿no? ¿Cuánto pensaban que iban a vender? No, cuando era un producto, pensábamos que íbamos a vender mucho. ¿Y antes? Yo lo único que recuerdo objetivo es una conversación con Aníbal, que era chico, ¿no? Y yo le dije, mira, vamos a empaquetar esta tecnología y la vamos a vender a un gran jugador norteamericano, y pienso que entre Nicolás y yo nos vamos a distribuir unos $300,000. O sea, no teníamos ninguna vocación de empresario, ni Nicolás ni yo. Por lo menos no lo sabíamos. ¿Qué sentís hoy luego de ese origen de no vocación de empresarios y de un grupo de 3 o 4 personas o colaboradores de mucha confianza, pertenecer o haber desarrollado una empresa como Artech y una comunidad de decenas de miles de personas, 2.000 y pico de las cuales están acá hoy, digamos? Me parece, lo siento, como un enorme privilegio y un compromiso al cual me debo. Y Brogan, cuando crearon la empresa, hay una historia que dicen por ahí que cuando recién arrancaban tuvieron que dividir su sueldo entre Nicolás y usted para poder crear, digamos, el producto. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Simplemente nosotros nos dividimos las tareas, nos organizamos bien. Y yo tengo y tenía entonces 22 años más que Nicolás. Y eso no siempre es bueno. Ahora quisiera tener 22 años menos. ¿No? Tendrías 15, ¿verdad? Por lo menos salve uno. Pero en aquel momento era bueno, era muy bueno. Yo había conseguido en aquel momento una posición central en la informática brasileña, y mis honorarios eran mucho más grandes de los que podía obtener Nicolás, que no eran chicos tampoco. Entonces nos organizamos un poco la vida de esta manera. Nicolás se vino a Montevideo, iniciamos la empresa en un local de 4x4 que fue mi escritorio en 18 de Julio y Minas hasta el último día después. Y yo me quedé trabajando en Brasil 3 semanas por mes, y una semana venía y discutíamos. Y Nicolás también iba y participaba en cursos, porque todo eso es muy importante. Entonces, bueno, de todo eso se financiaba la empresa. Una empresa sumamente espartana, que lo seguimos siendo. Tú mencionaste esta característica como una de las características principales de Artech. ¿Qué otros pilares pensás que hacen a la cultura de Artech? Bueno, yo, por ejemplo, hace mucho que no participo en contrataciones. O sea, supongo que los que sí participan seguirán con las mismas ideas. Pero yo durante muchos años sí participé en esas contrataciones y siempre me tomé
20 minutos para para evaluar a cada candidato. ¿Y qué les he preguntado? Y las cosas más insólitas, para ellos por lo menos. ¿Qué buscaba? ¿Que saben de matemáticas o de teoría de autómatas? No, queridos, no hubieran llegado ahí, sino, o sea, eso ya estaba todo analizado. Lo que busqué siempre es ver si estaban vivos, si tenían ganas de trascender, o simplemente venían pensando que la nuestra era una empresa donde se podía ganar dinero. El ganar dinero nunca puede ser un objetivo. El éxito es el objetivo. El ganar dinero es un subproducto, ¿no? Y el trabajar con alegría, el hacer lo que uno quiere. Y ahí me recuerdo de nuevo de aquel 3 de marzo de 1958, es un privilegio enorme. Quiero que solo trabaje conmigo gente que reconozca ese privilegio. Y Brogan, ¿por qué? Y ese es un esquema. Primera cosa, contratar bien. Contratar gente que está viva, que es entusiasta. En el Uruguay, lamentablemente, tiene un país riquísimo que tiene muchas cosas importantes, tiene toda una enorme carencia. Carece de entusiasmo en general. Bueno, yo busco gente que tiene entusiasmo. Ese es un asunto. Un segundo asunto, ningún apellido ayuda y ningún apellido impide. O sea, la ley de Darwin podemos discutir mucho si es justa o no. Es inevitable. Y la hemos utilizado siempre, y a vos te debe contar mucho. Alguna vez. ¿Ahora me dejas? No, tampoco. Bueno, tercera cosa, siempre pensamos que teníamos que trabajar con otros y que si un negocio es bueno para mí y quiero que dure, solo lo va a hacer si también es bueno para los demás, para todas las contrapartes. Y debe haber 1000 cosas más, pero creo que esto da la tónica. Y Brogan, ¿hoy por qué piensa que la gente quiere entrar en Artech? No sé por qué la gente quiere entrar en Artech. Creo que los contratamos por las mismas razones. Quiero creer. ¿Sigo yo, Gisela? Como usted quiera, sí. Bueno, gracias. O vamos a una pausa, como quieran. ¿No? Bueno, sigo yo, entonces. ¿Cuál fue la decisión más difícil que te haya tocado tomar, que recuerdes, para mantener el vuelo de Artech? Si hay alguna que te acuerdes. Nunca fue fácil, pero nunca dependió de una decisión. O sea, no somos gente seria que... Einstein decía que Dios no juega a los dados. Nosotros tampoco jugamos a los dados. O sea, nosotros no vamos a arriesgar jamás todo en una decisión. Creo que para el ser humano es mucho más fácil siempre decir que sí que no. Creo que nosotros hemos aprendido oportunamente a decir que no. Y eso nos ha ayudado mucho. Y Brogan, ¿por qué Genexus no cotiza en bolsa? Porque
de momento al menos no estamos interesados en abrir el capital, y en particular, porque eso debe ser la garante en la pregunta siguiente, no estamos interesados en capitalistas de riesgo. ¿Y por qué no estamos interesados en capitalistas de riesgo habiendo tenido muchas ofertas? Por una buena comprensión de la naturaleza de las cosas. El capitalista de riesgo es muy importante en esta sociedad capitalista en que estamos. Pero hay que ver en qué momentos puede aplicarse y en qué momentos no debe aplicarse. Nosotros no hicimos una empresa para ganar mucho dinero en corto plazo. Nosotros hicimos una empresa para desarrollar un producto, para cambiar el mundo. O sea, nosotros venimos trabajando hace muchos años en pro del cambio de paradigma de describir en vez de programar. Y comprendimos siempre que eso llevaría mucho tiempo, mucha paciencia, un comportamiento audaz y arrojado desde el punto de vista tecnológico y espartano en lo comercial y financiero. Entonces, ¿por qué no capitalistas de riesgo? Porque mis tiempos y los del capitalista de riesgo son diferentes. Nuestros riesgos y los riesgos que el capitalista de riesgo está dispuesto a tomar también son diferentes. Probablemente dentro de unos años, cuando el paradigma de desarrollar a mano comience a mostrar fuertes grietas, y ahí sí necesitemos mucho dinero para desarrollar el mercado del nuevo paradigma, mucho dinero y competidores, que es la otra cosa que necesitamos y queremos. Quizá ese es el momento de que los tiempos nuestros y los riesgos que estamos dispuestos a asumir y los tiempos del capitalista de riesgo y los riesgos que está dispuestos a asumir, ahí sí se compadezcan y podamos tomar dinero de terceros. Hasta ahora jamás tomamos nunca ni un dólar de nadie, en ningún caso. ¿Y es cierto que Microsoft los quiso comprar? No nos hemos enterado si ha sido así. He oído esa historia y muchas otras historias. Me avisaron usted. Yo quería hacerte una pregunta provocante. Hace más de 20 años, o hace muchos años, digamos, había una idea de programación declarativa y era un poco el pelícano, ¿no? Es decir, una idea que eso no podía andar, de repente no podía volar. Hoy, después de 20 años de vuelo, hay muchos jugadores en el mercado que empiezan o hace un tiempo atrás por lo menos, empiezan a hablar de programación declarativa como un nuevo paradigma, como un nuevo apalancamiento a soluciones. ¿Qué sentís cuando eso pasa, digamos? Que el mundo está girando hacia tu lado, No es que el mundo gire hacia mi lado o hacia el lado de Nicolás. Es que nosotros nos pusimos en el lado correcto, simplemente. Sí, yo me atrevo a decir que el cambio de paradigma se va a dar en el corto plazo, pero no sé cuándo. Pero hoy no hay nada de película atrás de todo esto. Hay una profunda fundamentación científico-tecnológica detrás de todo esto. Y eso mejora cada día
y en eso nos basamos. Pero hay algunas cosas que queremos saber del hombre que hay detrás de la figura del presidente Artech. Ahora bien, las preguntas interesantes. Bueno. Lilian me borró 12. No. Una pregunta, yo nunca le preguntaría esto porque yo lo veo todos los días, pero la gente quiere saber, si usted va a trabajar todos los días. Gracias a Dios. ¿Tiene ganas de retirarse? No. Digamos, hay momentos en que la naturaleza manda. Yo por ahora sigo haciendo, como siempre, planes para los próximos 10 años. Después veremos. ¿Y cómo se ven 10 años? Muy bien. Pienso que jugaré más al golf, que me hace muy bien. Hasta creo que voy a bajar el handicap. Y dígame, ¿qué cosas lo hacen enojar? La pregunta. No, yo no. Yo lo que no soporto es el mal humor. O sea, no acepto trabajar con nadie, ni tener ninguna relación con gente que tenga mal humor y que tenga un sentido destructivo en sus hechos o en sus dichos. Generalmente yo tengo muy buen humor. Si un día no vine a trabajar, quizás que ese día no estaba de buen humor, pero no suele pasar. Disfruto mucho de lo que hago, es un enorme privilegio venir a trabajar todos los días. Con nosotros más. ¿No? Ustedes son parte del privilegio. Y ¿por qué cosa siente miedo? ¿Siente miedo por algo? No, perder la lucidez únicamente. O sea, no tengo... yo pienso caminar por este planeta muchos años más, pero quiero hacerlo siempre con lucidez. No quiero estar ni un solo día sin lucidez. ¿Quién sigo yo? Sigo. Sí, dale, vos que te está haciendo bárbaro. Pero ven cómo hizo para mantener 20 años de sociedad con Nicolás. Yo no la contraté, yo no la contraté, no la entrevisté, te juro. Podrías preguntarle a él también. Sí, creo que es una sociedad absolutamente natural, con respeto y generosidad mutua y un enorme afecto. Esta tampoco la escribimos ni Gustavo ni yo. No. ¿Cómo piensa que va a ser Artech el día que no esté ni usted ni esté Nicolás? Lo peor del caso es que no me voy a enterar. Bueno, sí, seguimos pero creo que hay... A ver, si la pregunta tuviera alguna punta, por las dudas vamos a limar las puntas. Yo pienso trabajar muchos años más. Y Nicolás, 20 y pico de años más que yo. Es razonable. Me puede pasar, pisar un ómnibus hoy al Laza de aquí, pero no lo espero y soy prudente. Pero sería un gran error que alguien pensara que Artech acaba en Nicolás y yo. Artech hoy incluye más de 200 personas, quizá mucho más hoy, estoy asustado por eso, pero y en particular tenemos un equipo de investigación y desarrollo que es el motor de todo esto,
que está integrado por unas 25 personas, que no queremos que crezca en número, porque queremos mantener una relación flat, una relación sin estructuras entre todos los investigadores. Pero en ese equipo alguien puede pensar que Nicolás y yo ya somos 2 generaciones de investigadores. En ese equipo probablemente ya hay otras 2 generaciones. Y no se agota. Okay. La gente cada vez es mejor. Cada vez viene mejor preparada. Y con las mismas ganas. Bueno, para ir cerrando, tenemos un ping-pong. Nosotros le decimos una palabra y usted nos dice la primera frase que le viene a la mente. No soy bueno para eso, pero trataré. Los tuiteros nos pidieron esto, ¿verdad? Tiene que ser corto. Sí, yo estoy tengo grandes problemas con el tweet por los 140 caracteres. Bueno, arrancamos con la primera. Barack Obama. Una y una. Dale. Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos. José Mujica. Presidente del Uruguay. Aprobó. Oscar Washington Tabárez, no me puede decir, es el director técnico de la Selección Nacional Uruguaya. Es alguien que ha logrado uno de esos éxitos insólitos para las mentalidades que en cuanto a fútbol hemos tenido en el Uruguay desde 1954 en adelante. Lo felicito y le estoy enormemente agradecido. Y yo no lo hubiera designado. Diego Forlán. Un profesional. ¿Hay quien no lo conoce? No. Diga, no. El rubiecito. Un profesional excelente. Gran jugador de fútbol. Ha sido designado el mejor jugador de fútbol del campeonato mundial. Es muy bueno y buena gente. Bill Gates. Alguien que manejó durante muchos años de una forma óptima la relación entre dinero y poder, y gracias a ello el mundo de la informática progresó enormemente y se viabilizó la industria del software. Nos estamos pasando 140 caracteres, ¿verdad? Mark Zuckerberg, el de Facebook. Empresario exitoso. Samuel Palmisano, el CEO de IBM. Realmente no. Es muy difícil desde afuera conocer al CEO de IBM. Larry Page, el de Google. Sí. Fue un muy buen matemático y ahora es un empresario muy exitoso. Digamos, es socio de una empresa que se basa absolutamente en la tecnología y trata de desarrollarla mucho, más allá de que el dinero no lo haga con la tecnología. Steve Jobs. Una persona carismática, muy caprichosa y muy exitosa. Jack Dorsey, el de Twitter. Un empresario exitoso, no lo conozco. ¿Se lo ubica Nicolás Jodal? ¿Qué puedo decir de Nicolás Jodal? Tiene 140, puede expresarse un poquito. Aunque tuviera un tiempo ilimitado, sería poco. Nicolás es Nicolás, no.
Ahora vamos a palabras, ¿no? Innovación. Tomá agua, Brogan. Te dejamos. Gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Los tiempos de la tele están así, bro. Bueno, gracias a la innovación estamos vivos. Muy importante. Sobre todo cuando se usa para bien. ¿Fracaso? El fracaso fundamental es no animarse. Puede haber muchos fracasos, pero el único que no tiene remedio es el no animarse. Éxito. Por él trabajamos. ¿Golf? Deporte que a esta altura de mi vida, después de haber hecho deportes muy diferentes casi siempre, me resulta muy interesante y me mejora mucho la salud. Manantiales. Un lugar maravilloso. ¿Poder? Para usarlo bien, lo cual siempre es muy difícil. Vamos bien con los 140, Brogan, ¿eh? Humildad. No es una virtud, es una condición necesaria, quizá la más importante. Cuando se pierde la humildad, todo está perdido. ¿Compromiso? Es lo que debemos asumir todos. Si todos asumiéramos los verdaderos compromisos, el mundo sería mucho mejor. Bueno, ahora para finalizar queríamos preguntarte con Gisela, ¿cómo te sentiste en esta entrevista? Muy bien. No, en realidad la pregunta era si seguíamos teniendo trabajo, pero era una manera subliminal de preguntarlo. No. Sí, como periodista, dice ahora. No, me parece mucho más fácil responder preguntas que formularlas. El último minuto de la entrevista es para el entrevistado, así que puede decir lo que quiera. Bueno, me he sentido muy bien. Muchas gracias. Espero que a algunos de ustedes por lo menos les haya gustado y en particular que de repente alguna de las cosas que he dicho les sea útil. Muchas gracias. Y les agradezco mucho por la atención a todos. Muchas gracias.